Muchas gracias. De aquí nomás era, ¿no? Sí, por favor. Muy bien. Bueno, debo primero que todo, además de saludar a las autoridades universitarias, a las autoridades civiles, a representantes de las policías, de organismos internacionales, del mundo académico y también del mundo estudiantil de las universidades San Sebastián y de Talca, a quienes debo agradecer esta invitación. Hoy día en la presencia de Raúl Carnevali y Luis Toledo, pero quienes suscribieron la invitación, ¿cierto? Andrés Chadwick y Iván Obando, les agradecemos. Más que un saludo, y esta es la confesión que quiero hacerles, quiero desde la postura de algunos de nosotros en el Senado, y entiendo que es bastante institucional, manifestarme frente a algunas preocupaciones en exactamente el mismo tema que hoy día convoca este encuentro. La cuestión institucional frente a la violencia, el delito y particularmente el crimen organizado. Y lo que he intentado hacer, y lo pensé varias veces, ¿no? Es sencillamente una recopilación de algunas condiciones institucionales que la tradicional institucionalidad chilena nos muestra y también nos acusa frente a los desafíos del futuro, porque tal como dijo un amigo, Felipe Herboe, estamos con los dolores del crecimiento, ¿no? Por un lado, la transformación de los escenarios delictuales, con una institucionalidad que es más o menos la misma, nos generan estos dolores y estas incomodidades pasando por los desbalances. Vamos a lo formal entonces, porque si no, ¿para qué escribí? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Como ya dije, deseo agradecer a las universidades de San Sebastián y de Talca por la invitación cursada al Senado de la República para participar de este encuentro y tratar un asunto que no solamente debe ser preocupación nacional, sino que a nuestra manera de ver debe ser prioridad nacional. Teniendo como premisa obligada la búsqueda generosa de ida y vuelta de un ánimo de unidad nacional sin dobleces, sin predominio de consignas, sin personalismos o partidismos que persigan intereses distintos a los de la generación de confianzas amplias para actuar con un solo norte, el de hacer más eficiente la respuesta del Estado ante un flagelo que, al estudiarlo, nos copa. Alguno podrá decir, nos horroriza. Elijan ustedes el concepto que más les acomode de acuerdo a la información que vayamos teniendo. Y ello nos obliga a insistir en que la reacción conjunta, clara, firme y priorizada es parte inicial y crítica de la respuesta necesaria. Sin duda que en materias de seguridad, violencia y convivencia, Chile tiene un desafío que debemos asumir y enfrentar con más preparación, con más estudio, con más recursos, pero sobre todo, y esto lo digo a raíz de lo que ocurrió ayer en ENADE, con mayor unidad. Recojo lo que se señaló ayer en términos de que el espíritu nacional debe estar marcado y subrayado por el interés de la unidad nacional. La misma unidad, o mayor aún, de la que surge ante cada catástrofe que nuestra loca geografía y particulares condiciones de susceptibilidad a los efectos del cambio climático nos convoca cada vez que un desastre natural nos obliga. Pero en este caso, mucho más, se hace la necesaria unidad nacional ante la sombra y figura del crimen organizado que se va convirtiendo, comillas, en un monstruo grande que pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Eso lo dijo Gieco, no lo escribí yo. Bueno, con ello cambia o debe ampliar la mirada desde las soluciones estructurales, utilizando vías solamente legislativas o grandes transformaciones institucionales del mediano plazo, para que en paralelo y ahora mismo ya
se tomen medidas inmediatas, integrales e integrales. Hemos sido majaderos con el concepto de la integralidad, ¿cierto? Particularmente porque siendo nosotros un país que hoy día está tremendamente desafiado, no tenemos las estructuras ni los presupuestos suficientes y mucho menos el tiempo para lograr hacer grandes cambios y profundos cambios que van a requerir de a lo menos un mediano plazo. Las respuestas tienen que hacerse ahora ya. Y esto, particularmente, cuando me refiero a integrales e integradas de respuesta, tanto preventivas como de contención de su crecimiento, debe asumirse en paralelo con la necesidad de estructura. Lo señalado, y aquí estimo, que nos obliga a dejar la tradicional o histórica fórmula institucionalmente compartimentalizada de la respuesta, sino que debe transformarse en un sistema interoperativo. Dicho en buen chileno, no podemos seguir escondiéndonos la pelota entre una institución y otra. Aquí estoy hablando de la información, estoy hablando de la inteligencia, estoy hablando de los ámbitos de acción y la confusión que muchas veces ocurre en las tareas que cada institución debe cumplir. Lo dije más elegante nomás, ¿no? Bueno, y aquí cuando hablo de un sistema interoperativo, se requiere que sea verdaderamente interoperativo y no solo quedarse en la declaración de intención o voluntad, porque eso también se escucha, ¿no? Todos colaboramos con todos. En la práctica no es necesariamente siempre así. Y esto, además de la necesaria interagencialidad de la respuesta institucional o la modernización en la condición de su obligada coordinación y la incorporación de tecnologías que conversen. Mire qué simple. Y no siempre conversan, más bien colisionan y son llevadas a respuestas en una traducción ininteligible entre un sistema y otro. Lo hemos podido palpar. Lo mismo que necesitamos que dentro de esta coordinación la complementación entre instituciones y entre las distintas realidades regionales también es un desafío, porque Chile no está parejito. La realidad del norte, de la zona centro, centro-sur, la macrozona sur y el sur austral son completamente distintas y por lo tanto requiere respuestas particularmente distintas. Y esto tanto en los ámbitos de la prevención y del adelantamiento, y aquí estoy hablando de inteligencia particularmente, o la relación con la comunidad. Bueno, hoy día el desafío que debemos asumir es de cómo resolver la multicausalidad y por tanto las respuestas variadas que se requieren y también complementarias, porque su efecto social sin duda constituye una tragedia para miles de víctimas directas o indirectas de la delincuencia, la violencia, la inseguridad y el temor con que hoy obligan a vivir gran parte de la población. Por ello, quiero, en nombre del presidente del Senado, el senador José García Ruminó, a quien también, en nombre de la Comisión de Seguridad, represento en esta actividad, agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas preocupaciones sobre los desafíos que constituye esta nueva, dura y desafiante realidad que nos toca enfrentar, así como los pasos que creo debemos asumir en conjunto para generar condiciones y reconstruir nuestra tranquilidad y buena convivencia. Los diagnósticos generales de la delincuencia tradicional ya están, al menos los que han dejado una huella palpable y cuantificable. Pero cuando se trata de crimen organizado, en proceso de instalación o consolidación y prácticamente en nuestro país con una institucionalidad, no con un sistema, con una institucionalidad de inteligencia policial precarizada, achicada, separada entre sí, donde la ANI versus las inteligencias policiales y en algunos casos también las militares conversan tal vez mucho menos de lo que se debería. Entonces creo que no podremos tener conciencia cabal o total que permita dimensionar el tamaño del monstruo. Solo vemos sus huellas cuando él quiere mostrarse. Sea tanto para generar un acto de téngase presente de que aquí estamos compitiendo para ganarle a otros por el territorio, o que territorio que por el ser o haber sido el más seguro de América hasta hace algunos años, confió en la tradicionalidad de los actos delincuenciales para mantener las respuestas institucionales también tradicionales. Y ahí nos equivocamos. Respuestas que deberían asegurar el Estado de Derecho, la democracia y sus instituciones. Y por ello estamos como vamos.
Hoy ya sabemos que el crimen organizado como holding empresarial especializado en comercio ilegal de artículos de mercado, entiéndase como contrabando masivo, trata de personas con objeto sexual o laboral, contrabando de dinero, lavado de dinero, narcotráfico, contrabando de armas y un amplio etcétera, tiene su propio sistema de inteligencia y preparación de su instalación y adecuación permanente en los territorios. Creo que no lo sabemos del todo a ciencia cierta, pero es lo que nos dice la experiencia comparada de países similares que han tenido estos mismos procesos antes que nosotros y donde debieron modificar la institucionalidad de los servicios y su administración de justicia, por cierto, concentrando presupuestos para luchar en paralelo y en conjunto con las distintas formas de consolidación en la instalación del crimen organizado en sus países, particularmente con la penetración anticipada para corromper la institucionalidad pública y privada a fin de permitirles no solo información, sino que una mayor facilitación de su actuar. Ojo con lo que digo, porque está claro que sin corrupción, la estructura institucional, sin corrupción de la estructura institucional, el crimen organizado tendrá mayores dificultades para alcanzar la dimensión transnacional que ha alcanzado en otros países. Y de copamiento, pues, porque lo hemos tenido en otros países, es el copamiento territorial al punto que se pierde el Estado, la presencia del Estado. La impermeabilización de la institucionalidad es entonces una de las piezas clave. Aquí se me terminó el computador, entonces me pasé al lápiz rojo, que poco lo vi a las 3 de la mañana para concentrar algunas ideas que les presento, pero sin la corrupción, ya dije, de la estructura institucional, de verdad se sabe que el crimen organizado tiene dificultades para consolidarse y para crecer. Por lo tanto, ahí hay un desafío. Por otro lado, la impermeabilización de la institucionalidad es entonces, dije, una de las piezas claves para proteger la seguridad nacional. Y otra será la persecución y bloqueo de las rutas del dinero que hace crecer y asentar al crimen organizado. Y en esto creo que, tal como está quedando el proyecto que originalmente se llamaba Subsistema de Inteligencia Económica, con, por supuesto, algunos contenidos que complicaron a algunos, al decir de un gran amigo mío presente en la sala, ya debería quitarle nervios a algunos que creen que la apertura del secreto bancario complicaría al mundo empresarial honesto. Y no es así, pues. El proyecto que estamos hoy día preparándonos para iniciar un debate en particular, que tiene alrededor de 100 indicaciones en varios bloques, creo que es un proyecto que está ajustado a una realidad urgente de implementar y que no debería preocupar ni al mundo empresarial ni a nadie. Estamos siguiendo la ruta del dinero del crimen organizado en donde las instituciones especializadas dirigen su mirada. No estamos hablando de revisar a todo el mundo que tiene una cuenta corriente, ni mucho menos. Bueno, entonces no hay susto. Y esto hay que decirlo porque yo creo que no se ha hecho una buena lectura de lo que estamos intentando hacer en la Comisión de Seguridad. Además, tal como señaló otro gran amigo, el exministro Burgos, la estrategia no catch, que no está presente en este proyecto, debería estarlo, porque ha sido una de las herramientas más utilizadas, particularmente en Europa, para frenar las transacciones de lavado. Francia, Italia han fijado un tope para adquisiciones no cash de 2.500 euros. España, 1.000 euros. Hoy día, en nuestro país, particularmente en la metropolitana, tenemos tiendas de lujo que venden cosas de lujo y que tienen una máquina para contar billetes. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hace esto? Si la mayoría de nosotros usamos humildemente una tarjetita de crédito y algunas lucas en el bolsillo, sí que nos atrevemos. Pero cuando una empresa tiene una máquina para contar billetes, ojo, porque nadie llega con un canasto de billetes a comprar un Lamborghini. Tendría que ser un canasto recontra grande, pero está ocurriendo. O, efectivamente, lo que está empezando a ocurrir con las señales que están dando el crecimiento explosivo de barberías, de farmacias, de ópticas. Y uno dice, ¿será tan buen negocio tener una barbería al lado de la otra, todas perfectamente equipadas de la noche a la mañana? Bueno,
ahí tenemos un mundo que comienza recién a despertar el interés. Y por otro lado, y si de inteligencia hablamos, qué tremendo error ha cometido el Estado. Y voy a asumir la responsabilidad personal de lo que digo, porque aquí uno tiene que tirarse a la piscina, pero con cierto paracaídas, o por lo menos con un chaleco que te permita flotar del cuello para arriba. Yo creo que hemos cometido un tremendo error respecto a inteligencia, dejando estancada a la ANI con un presupuesto marginal de no más del 0,3% del presupuesto del Ministerio del Interior, con casi la misma dotación de personal, que dicho sea de paso, con faltantes claros de funcionarios especializados en ciertas materias, además de los analistas, está claro, que también son necesarios, y con restricciones en el necesario amplio ámbito de su competencia. Y porque al decir de algunos expertos, sin una inteligencia potenciada, si usted me mira, ya tengo que terminar, ¿no? Cada vez que me mire me dice, bien corta. Bueno, como al decir de algunos expertos, sin una inteligencia potenciada, podemos actuar bajo premisas erradas. Y cuando actuamos bajo premisas erradas porque no hemos logrado detectar cuál es el objeto principal de la acción delictual del crimen organizado, podemos obtener resultados parciales o, peor aún, errados. O sea, para concluir, con premisas erradas, resultados errados. Y nos hemos equivocado como país dejando caer a nuestro, no digo nuestro sistema, porque nunca hemos tenido realmente un sistema. La inteligencia de Carabineros no se conversa del todo con la inteligencia PDI, menos con la ANI y mucho menos las militares. Esto debería ser un sistema que cada uno en su ámbito converse y trabaje al unísono por un solo propósito, pues. Ustedes perfectamente saben cuál es. No nos queda tiempo. Siento que tenemos poco tiempo para no seguir elucubrando sobre cómo transformar a la ANI. Ahí hay todo un debate de cómo debemos transformar a la ANI. Si estamos pensando en reformas estructurales, en buena hora. Pero mientras tanto elucubramos y la pensamos, lo que tenemos que hacer es potenciar a la ANI. Con 152 funcionarios, los mismos que hace casi 30 años, no vamos a lograr tener el resultado que necesitamos tener. Debemos reforzarla antes que transformarla y en esto el tiempo apremia. Tal como ya hemos señalado, la necesaria integración del Estado, el sector público, el sector privado y particularmente la comunidad como medios mucho más efectivos para lograr una inteligencia distinta, la inteligencia colaborativa. Y en esto, como una eficaz forma de interoperatividad y robustecimiento del sistema, vuelvo a subrayar sistema, los sistemas operan en conjunto, hacia adentro y hacia afuera, no como islas que muchas veces tienen unas barreras infranqueables con cocodrilos y todo. Bueno, lo que necesitamos entonces es un sistema con mejor estándar y con mecanismos de autocontrol. Ojo con eso también, porque también hemos tenido fallas en esto. Pero sin quedarse en la complejidad de los diseños de largo plazo. Como alguna vez le escuché a otro gran amigo, el Mahmoud Alewi, que decía, esto debe hacerse rápido, menos complejo en efectivo y más barato. Sobre todo el más barato, ¿no? Y bueno, por supuesto, además, y aquí algunos de los que estamos acá, compartimos esa premisa de que necesitamos tener el necesario piso político de la buena política, no del que ocurre que cuando hay uno adelante, da lo mismo quien sea, se convierte en un punching ball o en un blanco para darme algún gustito. El piso político para viabilizar soluciones de fortalecimiento de todas las inteligencias, incluyendo de las policías y Fuerzas Armadas, porque a propósito de la extrema permeabilidad de nuestra frontera, donde la atribución limitada entregada a las Fuerzas Armadas y el funcionamiento tradicional de otras instituciones, por ejemplo el SAC, termina a las 5 de la tarde su función fiscalizadora porque no tiene plata para horas extras. Lo descubrimos siendo yo presidente de la Comisión de Agricultura, sesionando en el norte. Nos informaban que han pasado 420 toneladas de alimentos. No, digo bien,
420 toneladas de alimentos con plagas. Han pasado muchísimas más sin plagas, pero se detectaron 420 distintas plagas. Y tenemos mosca de la fruta arriesgando nuestra producción nacional. Y el segundo producto de exportación es justamente la fruta. Y hoy día los productores del norte se están quedando sin cultivo, producto del tratamiento necesario que se debe hacer para contener. Pero los funcionarios, con un tremendo esfuerzo, llegan hasta las 5 de la tarde porque no tienen cómo seguir. ¿No tiene que ver con seguridad o sí? Bien, bueno, todo esto no permite cubrir las enormes extensiones limítrofes, además, que a pesar del estado de excepción siguen siendo usadas por el ingreso de migrantes, contrabando, plagas sanitarias y por cierto, de bandas criminales, que pareciera que no siendo grupos terroristas no tendrían interés en dañar infraestructura crítica. Yo no quiero decirlo con sorna, por favor. Quiero decirlo súper serio. No tendrían interés en dañar la infraestructura crítica. Entonces, creo yo que aquí tenemos otro debate equivocado. ¿Busca el crimen organizado dañar la infraestructura crítica o busca consolidar sus negocios en el territorio, adueñándose de los barrios y de la gente? Y estamos debatiendo hace harto rato el proyecto de infraestructura crítica, donde cuando uno averigua, la verdad es que le genera prurito a muchas instituciones porque no está definido el ámbito, las líneas de mando, el perímetro en que van a actuar, cómo van a actuar, frente a qué van a actuar, sabiendo de que finalmente los propios proyectos de infraestructura crítica que están en debate lo que hace es colocar, en este caso, las Fuerzas Armadas en los tribunales civiles. Y eso les preocupa. Bueno, otro debate equivocado, creo yo. No es el tema de la infraestructura crítica, excepto, como dice otro amigo, Gabriel Gaspar, con esta semilla de insurrección que aparece mezclado con otros intereses, algunos legítimos, por cierto, en la macrozona sur. Ahí sí hemos tenido ataques terroristas que puede significar que el blanco sea alguna infraestructura crítica, pero tenemos que definirla qué. No puede ser infraestructura crítica distinta de la Unión Europea, que eran los servicios estratégicos de agua potable, de energía eléctrica, de conexión de datos, hoy día lo que algunos alcaldes quieren. Cuídeme el consultorio, cuídeme el hospital, cuídeme la estación de micro, cuídeme el metro, cuídeme... Bueno, no tenemos contingente suficiente y mucho menos definidas las atribuciones y el alcance del actuar de las Fuerzas Armadas tratando de cuidar infraestructura crítica. ¿Adentro del perímetro o fuera del perímetro? Cuando solamente las Fuerzas Armadas pueden utilizar lo que saben hacer, el uso de armamento letal. Bien, me salto algunas cositas de infraestructura crítica, pero quisiera decir que Chile es diferente en todos los ámbitos, pero no ha cambiado su institucionalidad. Y como ya dije, Felipe Arbó decía, estamos con los dolores del crecimiento. Nos está quedando ropa la chica, chica la ropa, pero en definitiva necesitamos avanzar aún con los dolores del crecimiento. Y quiero aprovechar de complementar este amplio puzzle que no encaja del todo sobre el tamaño, distribución territorial, alcance y atribuciones, recursos tecnológicos financieros y de dotación humana. Solo, y a modo de ejemplo de necesaria modernización, solo diré dos cosas sobre las policías. Pudiera decir muchísimas más de lo que hemos estado conversando, investigando, tratando de hacer ver al gobierno de turno, porque esto no es un problema de este gobierno, ha sido un problema de la administración del Estado de varios gobiernos que no hemos sabido enfrentar el tema de la seguridad con la fuerza y la priorización que hacía prever algunos elementos que nos indicaban que éramos de interés por ser un país tranquilo, encachado, bueno para las inversiones, seguro, equilibrado, pero un buen blanco para el crimen organizado. Y como alguien dijo, no la vimos venir. Bueno, si bien es cierto, ambas policías, Carabineros y PDI, han mejorado la dotación, recursos tecnológicos y logísticos en los últimos años, hay algunos asuntos coyunturales, simples y administrativos no resueltos. Simples administrativos no resueltos. Podría ser una larga lista de ejemplos que los voy a latear seguro, pero solamente quiero comentarle uno que lo hemos conversado con la ministra del Interior. Me ha costado conversarla con la jefa de la DIPRES. Yo le mostraba una aplicación que la bajé gratuitamente de Apple Store. Es el identificador de las placas patentes.
muchos de nosotros la tenemos, yo la tengo en el WhatsApp de los vecinos. Yo vivo en el campo y cuando llega un auto desconocido medio raro, los vecinos dicen, buscamos la patente. Y aparece hasta la última mantención que está registrada en algún lugar que, estando en línea, me dice que mi auto marca tanto, año tanto, y vivo en tal lugar. Ustedes saben que la errada interpretación de vehículo policial ha dejado a la PDI fuera. Y mientras Carabineros tiene una placa institucional que dice Carabineros de Chile, igual que las Fuerzas Armadas, la PDI usa una placa RA 423. Cuando cualquier pato malo en un operativo donde no se usan vehículos institucionales con baliza y logo, sino que se utiliza, yo fui intendente y compramos taxi, compramos combo para los operativos antinarcóticos, o las operaciones un poquito más reservadas, el pato malo busca la aplicación y dice, policía de investigaciones. Porque la errada interpretación de vehículo policial, la PDI tiene que inscribir su vehículo en el registro civil como usted o como yo. Y por lo tanto queda registrado Policía de Investigación. No está ni bloqueada ni alterada. ¿Qué es lo que ocurre a diferencia de Carabineros? Cuando hacen este tipo de operaciones, arriendan vehículos, pues. Por lo tanto, el pato malo, cuando busca dice, Hertz, renta car. Y la PDI no puede arrendar, pues. No le está permitido arrendar. Entonces no puede arrendar y está obligado a pasar por registro civil y por lo tanto ponerse en la vitrina. Pero es peor. Cuando quisimos comprar un blindado hace tiempo atrás, dentro de la macrozona sur, porque los cabros de alerta andaban con el chalequito, y un minibús que compramos hace 15 años, donde se le pusieron 2 planchones metálicos para poder protegerlo, que ya no sujetan una munición de calibre pesado, nos dijeron, no pues. Porque habíamos cotizado lo mismo que tenía Carabineros, que cuestan 220 millones de pesos. Que no puede ser esa armatoste móvil porque no entran los pasajes para hacer operaciones antinarcóticos. Y lo que nos dijeron, ante la primera cotización, que costaba 220 millones de pesos, dicen, no, pues señor, si esto es Euro 4. Y la PDI, por ser una institución que debe inscribir en el registro civil, debe cumplir la norma chilena, pues Euro 6. Un solo proveedor en el mundo producía blindados Euro 6, Emiratos Árabes por encargo de una compañía de otro país. Y ese Euro 6 costaba 623 millones. Y le dijimos, a ver, ¿habrá alguna solución desde el Estado que permita resolver este problema que por solo una mala interpretación de la norma hace que el Estado tenga que gastar 400 millones de pesos más para un vehículo que no va a salir a correr a la carretera? ¿Y que tiene que ser Euro 6? Todavía estamos, pues. Yo llevo ya varios meses diciendo esto. Y la lista sin ningún interés de mofa, por cierto, pero la lista es larga de este tipo de cosas que se van quedando atrás y hacen difícil la tarea de las policías. Bueno, sin duda que la ley Naín Retamal ha ayudado a devolver la confianza en el actuar de las policías. También ha sido importante, ¿estoy en el tiempo todavía? No sé. ¿Estoy? ¿Ya? ¿Chao? No, está bien. Aprieto. Ha sido importante la ley Naín Retamal. Hay algunos que tienen algunos reparos, pero le ha devuelto la confianza al actuar de las policías de lo que tienen que hacer. Había temor y también había inhibición. Si para qué vamos a decir una cosa que pensamos y por qué no lo digo aquí. Había temor, había inhibición del actuar policial ante lo que le pueda pasar si tenían que hacer lo que tenían que hacer. Y claro, hoy día, cuando ha sido importante reponer casi la mitad del parque automotriz de Carabineros, hay que decir que la otra mitad está en malas condiciones, pues. Bueno, en buena hora los avances, pero yo quiero señalar que no todos los problemas que tenemos en las instituciones tienen una raíz presupuestaria. Parte importante que tiene que ver con la asignación de tareas secundarias hoy ocupa una proporción no medida. Yo no he encontrado todavía una cifra que me permita decir cuántas horas hombre, disculpen la señorita, pero es un concepto, ¿no? No estoy hablando de horas mujer, horas hombre. ¿Cuántas horas hombre son ocupadas por la policía de Carabineros para hacer notificaciones judiciales, cuando esto tal vez pueda hacerse online o buscar una salida alternativa? ¿Cuántas horas hombre se gasta una pareja de Carabineros, 2, para hacer contratación obligatoria de lesiones cuando tal vez pueda ser voluntaria a quien solamente lo solicita? Esto lo hemos conversado con la ministra del Interior. ¿Cuántas horas hombre gasta un policía que está preparado
para prevenir y contener el delito y está dirigiendo el tránsito. Hoy día los parquímetros, tengo un amigo aquí afuera que siempre me saluda, ¿cómo está, senador? Es el parquímetro de aquí del Senado. Él dirige el tránsito, para acá, uno sale, el otro y se respeta. Habrá un inspector municipal preparado, capacitado para hacer... ¿Qué es lo que quiero decir, estimadas y estimados amigos? Carabineros hoy día es una pieza fundamental en la calidad de la respuesta ante la delincuencia y lo tenemos ocupando su tiempo en este tipo de tareas que las pueden hacer otros, que tuviese un costo de oportunidad distinto y menor para el Estado de Chile. Pero mucho más complicado que esto es que producto de la ocupación en tareas administrativas al interior de las unidades policiales, más lo que acabo de describir, significa que hay una proporción, no sé si será pequeña o grande, de carabineros que sí están en la calle combatiendo. Y esos carabineros hoy día, y hay una cifra que tampoco está conciliada, la oficial habla del 14-15%, pero hay cifras regionales que hablan de más del 30% de esos carabineros de la calle con licencia médica. Entonces sumen, pues, si las matemáticas son recontra simples. Sumen. Y entonces ahí tenemos un problema. Carabineros tenemos. Lo que pasa es que buena parte de esos carabineros están haciendo tareas que no son las prioritarias hoy día para Chile. Son importantes, todas ellas son importantes. Llevar los papeles dentro del cuartel es importante. Acompañar a una persona que tiene que contarse lesiones es importante, pero puede ser voluntario. Es importante. Pero más importante es hacer la prevención con la comunidad, el copamiento cuando corresponde y el combate a la delincuencia. Bueno, me perdí. Hay una cosa que es importante y permítanme decirla, porque no solamente tiene que ver con presupuesto asignado. Aquí, aparte de la asignación presupuestaria, más importante todavía es la disponibilidad presupuestaria. Y en esto uno tiene que decir, porque para que efectivamente podamos usar los recursos que a veces escasamente se les asigna, y esa ya es otra jungla, donde la maraña burocrática, por ejemplo el EVALTIC, no voy a entrar en detalle con el famoso EVALTIC, que es un filtro para definir si la tecnología que define un especialista dentro de una policía especializada es buena o no es buena, y se la definen un par de señores de algunos ministerios. Y en esa vuelta pasa un año para definir la calidad de la idea, y cuando la idea es buena, entonces se regresa y ahora le dice, ahora haga el proyecto. Y después se revisa si el proyecto está alineado con la idea y vuelve a pasar por el EVALTIC. O aquellas autorizaciones para mover los ítems críticos de su propio presupuesto institucional, de sus propios FORA. ¿Han escuchado hablar del FORA? Los fondos rotatorios. Bueno, el FORA existe, pues, y permite que el presupuesto no se agote el 31 de diciembre cuando termina el año presupuestario, sino que pase para el otro año. El problema es que no los dejan mover, ni en las Fuerzas Armadas, ni tampoco en las policías. La policía, porque para variar la PDI no tiene FORA. Le sobró plata en una cosa, faltándole en otra, y no hay FORA. No pasa el presupuesto para el otro año. Otro problema más. Bueno. Eso genera la imposibilidad de adquirir, mejorar u operar sus propios recursos con celeridad, como por ejemplo el tener prácticas de protección personal, estoy hablando de prácticas de tiro en seco. Cuando hablo de prácticas de tiro en seco para poder cumplir con los estándares internacionales, la explicación es súper simple, porque no hay plata para comprar munición. Entonces se hace la práctica sin munición. Dejo ahí, mejor lo dejo ahí. Bueno, pudiera seguir, mire, si escribía harto anoche, pero no se asusten, me queda una página nomás, pero yo quisiera, podría seguir con bastante detalle de lo que acontece con las capacidades de otras instituciones, de lo que debería ser una malla equilibrada, interactuante y robusta en prevención y combate del crimen organizado y el delito en general. Bien con la mejora en el trámite legislativo para aumento de dotación de la Policía Marítima. Ustedes saben que vamos a aumentar, estamos en el primer trámite, 125 patrullas, que son 125 oficiales a cargo, más 500 gente de mar. Vamos a tener 125 patrullas más en el litoral. Muy bien por la Armada de Chile. Tenemos mucho que hacer en la necesaria modernización de aduanas, impuestos internos, la Dirección General de Aeronáutica Civil, especialmente para fortalecerlo en las zonas estériles de los aeródromos y aeropuertos.
Y lo de los viáticos del SAC ya se los mencioné, y tenía una lista larga, pero me la salto. Aquí hay un tema que puede que yo me equivoque, probablemente así sea, pero ¿cómo cumplimos los requerimientos de las Fuerzas Armadas en su incorporación en la cadena de la seguridad nacional contra la globalización del crimen organizado? Alguien dice, no, las Fuerzas Armadas solo tienen que ver con seguridad nacional para cuestiones que puedan venir de afuera de la frontera. Pero si están viniendo de afuera de la frontera el crimen organizado, pues, y tienen un sistema de inteligencia. ¿Cómo hacemos que esto se incorpore de mejor manera? Para terminar, felices ustedes, no puedo sino mencionar algo de quienes deben ser el núcleo de la consolidación del trabajo policial e investigativo de los delitos. Y aquí quiero mencionar, ya que veo a Ignacio, el Ministerio Público, los tribunales de garantía, el sistema penitenciario, que mejor no lo voy a mencionar en esta oportunidad porque ahí sí pasamos el resto del día. Particularmente algunos temas con el Poder Judicial, con los requerimientos que han planteado los magistrados en términos de una carrera funcionaria sin opacidades. Lo digo desde mi responsabilidad. Pero solamente quiero hacer, si ustedes me lo permiten, dos comentarios sobre el Ministerio Público. Ustedes saben, mucho mejor que yo, que hace más de 2 décadas cambiamos desde lo inquisitivo, ¿cierto?, con un juez plenipotenciario, investigador, acusador, que fallaba, a un sistema garantista del debido proceso. En buena hora, pero al entender de buena parte de la comunidad o de algún profano que no entiende del derecho, pareciera ser que se nos pasó la mano. Y hoy día tenemos, creo yo, a un sistema de defensoría desbalanceado con el sistema persecutor, o a lo menos en la intencionalidad desde la institucionalidad de cómo se van fortaleciendo las cosas en buena hora por la Defensoría, que tiene, por ejemplo, recién inaugurado un centro de capacitación para defensores, maravilloso, pero no lo tiene la Fiscalía. Cuando se contratan fiscales, entran al ruedo al día siguiente, y tienen que prepararse a través de el intercambio de información con sus pares o el propio sistema o la región donde les toque. No hay un sistema de formación de fiscales y es lo que están reclamando la Asociación Nacional de Fiscales. Y aquí, cuando la gente se queja de la puerta giratoria y que no ha habido todo el apoyo que se anunció hace años atrás, poquito más de 20, ¿no?, al persecutor, tal que pueda más resolver con imputado conocido más que archivar por imputado desconocido. Y esto requiere más fiscales, más abogados asistentes, más funcionarios de apoyo, porque, como ustedes también saben, en 1999, al inicio de la reforma, se acordó en un acuerdo nacional, así se legisló, una carga de 800 causas por fiscal al año. El 2005 se cambia este principio y se establece que cada fiscal podría cargar 1.250 casos al año. Pero el 2006 al 2022 han venido ocurriendo cosas distintas. ¿Por qué? Porque aumentó en 44% de casos ingresados al sistema y por lo tanto la carga automática a los fiscales ya no es de 1.250 como el tope que había sido definido el 2005, sino que son 1.764 casos. Y ojo que en el mismo periodo del 2006 al 22 los delitos de alta complejidad, los de alta connotación, de alta complejidad y violencia han aumentado en un 179%. Con los mismos fiscales. Entonces, cuando a partir del 2016, la superación de la cifra de 4 homicidios por cada 100.000 habitantes, porque siempre tuvimos menos de 4%, y el 2016 lo superamos, y tenemos 4,7 el 2018, 5,7 el 2020, 6,7 el 22, que ya supera el promedio mundial de homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy día, cuando comparamos los semestres, vemos que el año 2024 estamos en la misma. Yo no me alegro de lo que se informó hace un par de días, que bajamos un par de, serán centésimas, milésimas, por ahí. Bueno, como dijo las Naciones Unidas, y la quiero citar, que
Solo combatiendo la impunidad se reduce sostenidamente la tasa de homicidio. Y eso es un principio que tiene que ver con la capacidad del persecutor de tener imputados conocidos. Así las cosas, tenemos un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, pues, en buena hora. Y pese a que según la fidedigna historia de la ley deberíamos, según los cargos comprometidos y proyectados, tener 1.728 fiscales para mantener la carga de 800 casos por fiscal, si no le digo que las matemáticas son simples y la historia está escrita, deberíamos haber tenido 1.728 fiscales y no los 771 que hoy día tenemos. Tenemos un 40% de los fiscales que deberíamos haber tenido de acuerdo a lo comprometido. 1.728 fiscales significa 8,6 fiscales por cada 100.000 habitantes. Y hoy día tenemos 771 fiscales y por lo tanto el número de fiscales por cada 100.000 habitantes es 3,9, de los peores indicadores en Latinoamérica. Fíjense, Perú tiene 12 fiscales por cada 100.000, Colombia tiene 12 fiscales por cada 100.000, Ecuador tiene 4,7 fiscales por cada 100.000, España tiene 5,5, Francia tiene 12 y toda la Unión Europea, los 27 países, tienen 11 fiscales por cada 100.000 y nosotros hoy día tenemos 3,9 y creciendo la desproporción. Entonces, bueno, y ahora sí termino. El proyecto no incorpora los 957 esperados según la carga original acordada, incorpora 205. Dirán, ya, no hay plata para 957, hay plata para 205, pero aquí viene la segunda lectura y esto es perverso, pues. Uno puede entender la falta de plata, si es una realidad que tenemos, pero no va a pasar nada si le decimos a la comunidad con claridad que el camino de Lilcoco a Calcurrupe, que tiene 8 kilómetros, lo vamos a postergar 3 años o 4 años y le vamos a pasar algo y lo vamos a mantener con la maquinita porque esa plata la vamos a utilizar para mejorar nuestra capacidad persecutora. ¿Dónde está el problema? Y aquí tengo el cuadrito, no se los puedo proyectar en mi propio PowerPoint. Pero en mi cuadrito, que he escrito aquí, fíjese, cuando ya se le dijo miren, no hay plata, y no hay plata, y no hay plata al Ministerio Público y solamente van a ser 205 fiscales, el Ministerio Público dijo, bueno, ya, algo haré con los 205 fiscales. ¿Y cuál fue la propuesta? Por favor, hagamos lo que hace un médico, una enfermera, un veterinario. Cuando la primera inyección de un antibiótico ante una infección declarada se denomina dosis de choque, significa que en vez de ponerle 5 miligramos por kilo de peso vivo a ese paciente, se le ponen 7,5 para que el antibiótico llegue rápidamente y efectivamente. Después llegamos a lo recomendado, 10, no 12 o 13. Pero aquí, cuando esa era la solicitud del Ministerio Público, hacer una dosis de choque colocando 76 de los 205 fiscales el primer año y no repartir 50, 50, 50 y 55, pues son 205. Si las matemáticas no me traicionan, eran 50 por año. Y la Fiscalía dijo, por favor, colóqueme 76 el primer año, o sea, el 33%. Pongan 150 funcionarios para que acompañen a los nuevos 76 fiscales. ¿Sabe cuánto le pusieron? ¿Qué dice el proyecto? 17. O sea, en vez de haber puesto a lo menos el 25% de los fiscales repartidos en parte igual en 4 años, le están proponiendo el 18%. 17. 18% totales, porque le ponen 17 fiscales y 42 funcionarios. ¿Para qué sigo? Entonces, no tenemos lo que necesitamos y no tenemos en la distribución y por lo tanto el fortalecimiento del Ministerio Público ya quedó para el próximo gobierno, pues, porque los 205 van a estar en 4 años más después que se apruebe la ley y empieza a operar la ley y eso va a ser en 5 o 6 años más y eso no es apoyar al Ministerio Público. Muy bien. Yo de verdad solamente una línea. Discúlpenme que me haya sobrepasado, abusado y excedido en el tiempo, pero no puedo sino a lo menos una línea respecto al sistema penitenciario. Recordemos que hace 10 años Chile era el país más seguro de América, Ecuador era el segundo.
La penetración del crimen organizado, la corrupción de algunas de sus instituciones permitieron que nadie se diera total y amplia cuenta de lo que estaba pasando al interior de los recintos penitenciarios. Aquí ya tuvimos un problema, 54.000 internos en las cárceles chilenas el 2010. Y significó y obligó a que teniendo 42.000 plazas con 54.000 internos, el presidente de la República de la época tuviera que indultar a más de, creo que fueron más de 2.000, con una reincidencia de arriba del 60%. Y se quemó un penal, estaban hacinados. 54.000 presos habían en Chile. Hoy día nuestra capacidad de alojamiento o de reclusión no ha mejorado sustantivamente. Seguimos en 43.000. ¿Y saben cuántos tenemos? 57.000. Más que la crisis del 2010. Y sigue aumentando. Lo peor de todo es que no tenemos la capacidad para poder absorber aquel criminal de alta connotación, y mucho menos evitar que se transforme en el doctor maestro de los demás. Bueno, además de unirnos, redoblar esfuerzos y lograr el financiamiento con oportunidad y operatividad adecuado, para poder terminar la frase de Gieco, solo le pido a Dios que el futuro no nos siga siendo indiferente. Muchas gracias.